Los tiempos cambian, la verdad no. Buenos días amigos, bienvenidos a La Noticia al Día en La Noticia Perú, el canal digital del diario La Noticia. Yo soy Carlos Rivero y los invito en esta ocasión a hablar un poco sobre la importancia del voto joven en las próximas elecciones. Pero antes vamos a revisar los titulares de nuestra portada del día de hoy. Benefició a la Villarán. Ex procuradora Catherine Ampuero afirma que con la inoperancia del fiscal José Domingo Pérez se protegió a corruptos. Señala que también favoreció a las empresas Odebrecht y Brookfield. Dice que no cerró el acuerdo de colaboración eficaz con José Miguel Castro, gerente de la exalcaldesa, antes de su muerte. La anemia ataca al 25% de niños. Alerta el doctor Daniel Aspilcueta, especialista del Ministerio de Salud. López Aliaga pide salida de ministro. Acusa al titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, de cálculos políticos para trabar el tren. Y Alianza Lima clasificó en la Sudamericana. Con golazo de Barcos, le empató 1-1 a Gremio y pasó a octavos. Bien amigos, hoy vamos a hablar, como les mencionaba, del voto juvenil y para ello tenemos en estudio la visita del docente universitario Álvaro Quispe, quien es el autor del libro titulado Juventudes Políticas Públicas, Participación y Contracultura. Señor Quispe, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Carlos. Muchas gracias por la invitación y gustoso de hablar sobre el tema tan importante para el país como es las juventudes del Perú. En un año preelectoral, los diferentes candidatos, diferentes partidos buscan captar la mayor cantidad de votos. ¿Qué tan importante para la elección es el voto juvenil en esta época? Bueno, sin duda la participación política de los jóvenes es fundamental para fortalecer la democracia y la gobernabilidad. Pero si nos fijamos ya estrictamente en el proceso electoral del año 2026, los jóvenes son los que van a definir esa elección, en mi concepto. Primero por su gravitación electoral. Electoralmente la juventud, dentro de lo que es el padrón nacional que se ha compuesto por cerca de 25 millones, los jóvenes representan de ese porcentaje un total del 27%. Es decir, cerca de 7 millones de jóvenes van a ir a las urnas a votar por el candidato de su preferencia y por lo tanto su gravitación política y demográfica es contundente para direccionar, orientar cualquier tipo de elección, cualquier tipo de tendencia hacia un candidato, hacia una propuesta, ¿no? Hablamos de política y de juventud. ¿Al joven peruano le interesa la política o está decepcionado de la política? Es una pregunta que responde a varias aristas. No hay una estadística, digamos, oficial y actualizada. Pero si nos vamos a la última encuesta, que ya data de hace algunos años, realizada por el INEI hacia jóvenes, había cerca de un 40% que no le interesaba en lo absoluto la política. Y también había un mínimo porcentaje, cerca del 1% y tal vez menos, que formaba parte de un partido político, o sea que estaba inscrito. Tenía participación. Sí, que tenía un carnet partidario en una organización política. Pero sí había cerca de un 30% que tiene un interés por la política. Y de ese universo recuerdo también un 20% que simpatiza con la política, pero quiere ser independiente en torno a ideas, en torno a organizaciones, en torno a una militancia. Por tanto, creo que eso está en un porcentaje dividido. Hay un gran sector de la mitad que no le interesa, y hay otra mitad que le interesa, pero de una manera independiente. No quiere estar bajo una política partidarizada, no quiere tener un carnet político o un carnet partidario, y por lo tanto va fluyendo sus ideas de acuerdo a las coyunturas, de acuerdo a las tendencias e incluso a los estados de ánimo, como es como se vota en el Perú, ¿no? Y son pocos, en verdad, los partidos que tienen esta formación de juventud, ¿no? Sí. Digamos, ¿no? Son escasos. Sí, yo creo que la formación política en general en el Perú ha decaído, ¿no? Y los partidos ya no son los partidos formadores de cuadros o los partidos escuela que en algún momento fueron y tuvieron trascendencia
la ciudadanía, ¿no? La cultura política en el Perú es escasa no solo en la juventud, sino en diversas edades. Y eso implica, creo, un gran reto de los partidos políticos para esta elección, para saber explicar sus ideas, sus programas, y para poder tener también en la agenda a las juventudes, ¿no? Que ese es el gran reto, creo yo, de los partidos y los candidatos. Ahora, siendo tan importante el voto juvenil o joven en las elecciones, las estrategias del candidato se tienen que ir actualizando, ¿no? Se habla mucho de redes sociales. Yo recuerdo algo muy particular. El alcalde de Lima invitó a un conocido mundialmente, un streaming, y llenó la Plaza de Armas con mucha gente, y todos gritaban el nombre del invitado y también del alcalde, ¿no? O su apodo. Exacto. Este tipo de estrategias se van a tener que repetir, entiendo, durante la campaña para captar el voto juvenil, ¿no? No, sin duda. O sea, los candidatos, y ya lo estamos viendo, hace una semana un candidato fue hacia un programa de streaming, de un conocido streaming, o streamer, porque saben que ese es un canal para llegar a la juventud, ¿no? Es un canal para ir suavizando su imagen, para ir articulando sus ideas, y también para buscar disminuir el rechazo que hay a la política, ¿no? Porque hay una antipolítica que es parte de la ciudadanía en todos los estratos sociales, etarios, y los jóvenes, evidentemente por su propia edad, tienen una tendencia a ser más contestataria. Entonces, las redes sociales y los streamers, los youtubers o todos los actores que tienen algún grado de liderazgo en redes sociales van a ser el canal para que los candidatos puedan llegar con sus propuestas, con sus ideas. Incluso yo creo que ahí va a haber una especie de vitrina comercial de estos streamers que van a alquilar su espacio al candidato con mayor auspicio económico. Eso sin duda, ya lo estamos viendo ahora, ¿no? Yo creo que en la campaña eso va a ser pues un festival, ¿no? Claro. Para hacer una precisión, ¿de qué edades estamos hablando cuando mencionamos el voto juvenil o el voto joven? Sí, primero para delimitar el universo, ¿a qué se considera joven en el Perú? Eso es importante porque es una pregunta a veces que genera confusión. De acuerdo a la ley, joven en el Perú se considera de 15 a 29 años. Por tanto, si hablamos de padrón electoral con las cifras que te he dado, los 7 millones que van a ir a votar, que se considera joven de acuerdo a ley, en el Perú van a ser de 18 a 29 años. Claro, sí, bueno, esa es una aclaración que vale la pena, ¿no? Y el libro que es de tu autoría se denomina Juventudes, Políticas Públicas, Participación y Contracultura. Sí, conforme. ¿Qué tema abordas ahí? Bueno, yo he querido desarrollar en la investigación sobre las juventudes en el Perú, en América Latina y en diversos movimientos de jóvenes en el mundo, un estudio integral, o sea, que pueda concentrar diversos ámbitos de la juventud, que puedan ser estudiados y puedan ser reflexionados. Uno es la participación política, donde aquí hay en el libro se desarrolla una estadística inédita sobre la participación política de los jóvenes en el Perú, desde el año 2006 a la fecha. Para darte un ejemplo, desde el año 2006 al año 2022 que han habido que se han suscitado cerca de 5 procesos electorales a nivel regional y municipal. Se han elegido más de 8.700 jóvenes como autoridades políticas, entre regidores, alcaldes, vicepresidentes regionales, consejeros regionales. Entonces ha habido ahí una participación muy importante. En el último proceso electoral regional municipal participaron 22.000 jóvenes como candidatos. Como candidatos. Y se eligieron 2.707 jóvenes. En las elecciones generales del año 2021 participaron cerca de 270 jóvenes como candidatos al Congreso y salieron elegidos 5, ¿no? El actual Congreso es el que más jóvenes ha sido o se han elegido con 5, ¿no? El año 2006 fue 1, el 2011 fue 3 y el 2016 3, ¿no? O sea,
ha habido un incremento ligero. Pero también el libro aborda cómo el Estado puede responder con acciones concretas en favor de la juventud con políticas públicas, y analiza también cómo la juventud, cuando se ha organizado, cuando ha tenido su voz de protesta, su voz de denuncia, a lo largo del siglo XX y siglo XXI ha generado cambios estructurales en la sociedad. Claro, es importante esa participación del voto, pero también creo que estos jóvenes tienen una mochila que cargan, porque juventud la asocian con inexperiencia, sobre todo en política, ¿no? ¿Cómo pasar esa barrera para que no sea finalmente un obstáculo para alguien que quiere ocupar un cargo público? Bueno, yo creo que primero ahorita hay una gran desconfianza en la política en el país, y creo que la juventud resulta una suerte de dar no solo la renovación política y administrativa en general, sino también dar un esfuerzo de mayor confianza. Ahora, es cierto de que se le puede identificar de inexperiencia, pero como te digo, en los últimos 15 años se han elegido 8.700 autoridades jóvenes en gobiernos regionales y municipales, entonces ya hay un liderazgo, ya hay jóvenes que han tenido oportunidad de ejercer un cargo político, un cargo administrativo, por lo tanto existen muchos liderazgos, y creo que es una gran oportunidad en momentos que hay desconfianza por las instituciones públicas, por los poderes del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial. Creo que es una gran oportunidad para que la juventud sea una fuerza que renueve, que genere confianza y que a la vez dé mayor agilidad, ¿no? para que el Estado pueda ejecutar sus políticas públicas con mayor fuerza, con mayor innovación. También estamos en tiempos de cambios tecnológicos, digitales, y se necesita esa frescura que los jóvenes pueden dar y esa capacidad. Cuando hablamos de jóvenes políticos, nos viene a la mente el expresidente García, ¿no? Que fue un presidente bastante joven, ¿no? Así es. Y en la actualidad, el universo que tenemos de candidatos presidenciales, vemos muy poca juventud, ¿no? Pareciera que fueran unas escalones que tienes que dar, ¿no? Para llegar a formado, no siempre, sí, claro, a una postulación para presidencia, ¿no? Se ven muy pocos candidatos jóvenes a la presidencia. Bueno, es cierto eso. Bueno, el presidente García fue elegido a los 35 años. Joven, o sea, bastante joven. Fue un fenómeno en realidad a nivel mundial, a nivel de América Latina, que posteriormente el presidente Boric ha tenido esa misma edad, el presidente de Chile. Bueno, el elenco de candidatos que hay en el Perú no nos identifican a ningún candidato menor de 40, pero creo que eso es parte también, pues, de que la clase política peruana se ha anquilosado, ¿no? Yo creo que se ha estacionado la clase política en el Perú, ¿no? Necesita con urgencia renovarse y generar una mistura entre experiencia y juventud, ¿no? Entonces yo creo que esta elección es una oportunidad para ello, y creo también que los jóvenes en general muestran un interés, pero al ver muchos actos de los diversos escenarios públicos se retraen. Creo que puede ser esta elección un parteaguas para que haya una nueva promoción de jóvenes o de candidatos adultos jóvenes, como queramos llamarle, y eso va a permitir que esto vaya incrementándose en los siguientes procesos electorales. Recordemos que no solo está el proceso electoral general de abril del año 26, sino también estaría el de octubre, claro, regional y municipal, y creo que eso el año 26 es un año electoral y va a generar, creo, un equilibrio político de gobernabilidad donde la cuota joven tengo esperanza que va a ser importante, ¿no? Hace un momento hablaba sobre esta formación que es tener un joven en la política, y como mencionábamos también son pocos los partidos. Hay 43 partidos más o menos inscritos para estas elecciones. Muchos de ellos quizás después de las elecciones desaparezcan, ¿no? Sí. Los partidos políticos se han convertido de repente en asociaciones privadas, de repente, porque
se conforman solamente por una elección y son pocos los que sobreviven, y son muy pocos los que sobreviven en el tiempo. Esta formación de partidos solamente para elecciones también afecta el tema de la política y la gobernabilidad, ¿no? No, sin duda, porque algo que adolece el Perú, y no de ahora, sino ya hace algunos años, es de un sistema de partidos políticos sólido, ¿no? Y existen también partidos políticos, pero curiosamente existen partidos políticos sin políticos, ¿no? O sea, es algo para estudiar. Claro, sí. Los que están ahí son empresarios o gente que corporativamente va... Hasta clanes familiares. Sí, clanes familiares, empresas, universidades que agrupan firmas, consolidan un partido y lo ofrecen al mejor postor. Entonces ese es un gran problema para la democracia peruana, para el sistema democrático, salvo excepciones de los partidos tradicionales, ¿no? O centenarios, como en el caso del Partido Aprista. También están pues la Acción Popular, el PPC, que ahora ha hecho una alianza. Sí. Y yo creo que lo mejor que le podría pasar a la democracia peruana es que se depuren estos 43 candidatos, algunos con alianza y otros al no pasar la valla, ¿no? Porque también es algo, diría, impresionante, creo que esto va a ser estudiado en el mundo, es que haya una elección con 43 candidatos, ¿no? Esto nunca ha pasado. Y eso lo único que hace es socavar el sistema democrático, fragmentarlo de una manera impresionante, y eso no permite, primero, generar cultura política ciudadana, no permite consolidar liderazgos y tampoco permite la gobernabilidad que necesita todo país para poder hacer funcionar sus instituciones y ejecutar sus políticas públicas. Porque un Congreso tan fragmentado, lo único que genera después es transfugismo, agendas personalistas y no una mirada de proyecto país, que es lo que se requiere, con mayor urgencia en este escenario que vive el Perú, ¿no? Ahora, esta decepción que tiene a un sector de la juventud respecto a la política, no solamente los aleja, ¿no? Porque yo entiendo, ¿no? Hay uno joven que quiere incursionar en política, que quiere ocupar un cargo público, que quiere hacer bien las cosas, pero finalmente por ahí alguien de tu sector comete un acto de corrupción, te terminan jalando a ti, ¿no? Y terminas con una mancha. Este tipo de situaciones no solamente alejan a los políticos jóvenes, sino también a los peruanos talentosos. Muchos se van afuera a estudiar, a hacer especializaciones, y no sé si la mayoría regresa, ¿no? ¿Hay una fuga de talentos jóvenes, crees, en el país? Sí, claro. El año pasado, según cifras del ENI, han migrado cerca de 700.000 peruanos, de los cuales, de ese universo, cerca de 30 a 40% es de jóvenes. Y está otra vez surgiendo una migración peruana y de talentos, sin lugar a dudas, a otros países, porque la inestabilidad política, social del Perú aleja, ¿no? Aleja la juventud y aleja también la participación de jóvenes en la administración pública y sin dudas en la política. Yo creo que tiene que haber un gran shock de confianza el año 26, con quien salga elegido, para otra vez recobrar mayor autoestima nacional, mayor visión de proyecto país, mayores retos. Creo que eso se ha perdido en el Perú. Creo que la idea de un Perú ganador como Estado se ha perdido. Yo recuerdo hace algunos años hablar del milagro peruano, se hablaba del Perú como país piloto de Sudamérica, por sus triunfos económicos, su desarrollo social, ¿no? La reducción de la pobreza en el gobierno 2006-2011, más de 20 puntos. Entonces, todo eso se ha ido estancando. Y creo que eso también genera de que haya fuga de talentos, haya poca iniciativa, poca participación y poca esperanza, poca ilusión, ¿no? Entonces, claro, el nuevo gobierno debe dar esa esperanza, esa confianza, esa ilusión de un país nuevo que va cambiando. Interesante este punto de vista, la postura sobre juventudes. Y por favor, dinos dónde pueden adquirir el libro.
Sí, el libro Juventudes lo pueden adquirir en todas las principales librerías a nivel nacional. Está en la librería Crisol, en la librería El Virrey. Ha sido editado por la editorial Academia Antártica. Es un libro también que contiene un dossier de fotos sobre las diversas etapas. Y no es un libro que se limita solo a escenarios políticos, es un libro también de consulta universitaria. Tiene muchos datos históricos, tiene un compendio también de leyes, entonces es un libro bastante integral que analiza todo sobre las juventudes en el país, a nivel internacional, sobre políticas públicas, sobre movimientos sociales, movimientos juveniles y también sobre temas muy importantes sobre las herramientas digitales que los jóvenes utilizan para amplificar su voz, sus propuestas, sus demandas, sus denuncias. Bien, interesante el documento, bueno, y también conocer un poco más sobre la realidad de la juventud en la política nacional. Vamos a ver cuál es el comportamiento de los jóvenes en estos comicios, en los 2 comicios que se vienen el próximo año. Álvaro, queremos agradecerte tu visita en estudios. No, gracias Carlos, saludar al Diario de la Noticia, agradecerte por este espacio. Encantado de seguir conversando y seguir impulsando una agenda de juventud en favor del país. Muchas gracias. Bien amigos, estuvo con nosotros Álvaro Quispe, docente universitario, quien es el autor del libro Juventudes, Política Pública, Participación y Contracultura. Es un importante material para que los jóvenes puedan documentarse un poco más sobre la importancia de este sector de la población en nuestra política nacional. Yo los invito a seguir en el canal, que venimos con más entrevistas. Los tiempos cambian. La verdad, no.